Estaba la seña, estaba muteado. Bueno, muy bien. Feliz cumpleaños entonces para la amada iglesia ahí en Plotier. Un gusto de haberlos conocido. Tuve la oportunidad también de conocer el templo antes de que adquieran esos terrenos nuevos en ese lugar donde se va a construir seguramente eh, algunas instalaciones allí para ampliar, ¿verdad? El espacio físico y desarrollar distintas actividades. Así que bueno, mis felicitaciones de todo corazón. He conocido a muchos jóvenes en distintos campamentos y he recibido todo su cariño, pero también he podido ver la madurez espiritual que han desplegado en distintos lugares. Recuerdo en un campamento en Córdoba, en Caún, donde fueron, donde pudimos tener también algún tiempo especial entre juegos y charlas, realmente muy queridos, y me alegro de esa madurez y verlos sirviendo al Señor, obviamente que es de gran alegría para mi corazón. Veo que está saliendo también por Facebook Live, no sé en qué página es la que transmite, así que bueno, eh, Dios le bendiga a todos los oyentes también que están participando a través de esa red de comunicación. Voy a necesitar que me permitan compartir también pantalla. Tengo aquí un PowerPoint para poder, eh, muchas veces en la pedagogía dice que cuando uno escucha, retiene un porcentaje mínimo, pero cuando uno escucha y ve, tiene quizás una mejor recepción de lo que uno trata de decir. Entonces, por ahí es por ahí conveniente, aunque cuando yo pongo el PowerPoint compartiendo, se me achica la pantalla y ahí es donde no los veo y yo quiero verlos, ¿no? Pero bueno, en virtud de poder compartir esos PowerPoint, me permiten. Bueno, cuando pueda, usted no puede iniciar, me dice la función, tienen que habilitarme. Vamos a abrir nuestra Biblia, mientras tanto, en el libro de Hechos, capítulo 2. Han puesto ustedes seguramente este texto lema que me pasaron para este aniversario en Hechos 2, versos 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Y dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían. Eh, es, Se me nubló la vista. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora vamos a compartir esta pantalla ahí. Ok, ahí tenemos. Yo he llamado a este tema que vamos a estar compartiendo en hoy, mañana, pasado, Dios mediante, una iglesia impactante. Realmente me encanta este libro de Hechos y me encanta sobre todo este versículo en la cual nos hace recordar esa iglesia naciente, ¿no? Llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se inauguró la iglesia y realmente se inauguró de una manera trascendental, radical. El apóstol Pedro predica el Evangelio, 3.000 personas se convierten a Cristo en esa celebración del Pentecostés, e inicia una nueva etapa que incluso el Nuevo Testamento no estaba todo revelado. La iglesia era un misterio para los judíos, tenían que recibir, digamos, todo ese misterio de doctrinas que estaban hasta ese momento ocultas,
era nuevo para ellos, pero si hay algo que había impactado en su vida, fue precisamente la persona de Cristo, su obra en la cruz. Y esto fue lo que le llevó a desarrollar su crecimiento, y la iglesia empezó a crecer y, digamos, a reproducirse en distintas partes del mundo. Por esa razón, hay este concepto que también creo que ustedes tienen para este aniversario: una iglesia que vive y se desarrolla, una iglesia que vive y se desarrolla naturalmente en dependencia del Señor, es una iglesia impactante. Esa última partecita es la que le agregué como una frase que describe esa iglesia que vive en dependencia del Señor. Ahora vamos a separar estos dos versos en tres partes. Se me va ahí la máquina, no sé por qué. En estos tres puntos. Esta iglesia impactante, de acuerdo a estos versos que hemos estado leyendo, podemos ver que era una iglesia que empezó a valorar el congregarse, la importancia de congregarse. También notamos en esos versos 46 y 47 del capítulo 2 la importancia de la comunión. Mañana vamos a estar viendo eso, si Dios quiere, y el domingo por la mañana una iglesia impactante porque también compartían el evangelio. Y esto se trasladó hasta conquistar continentes, ¿verdad? Con respecto al evangelio. Por eso es que empezó así, una iglesia que empezó a recepcionar, a creer en Cristo, a recepcionar las verdades del Señor, a ser dependiente del Señor a través del Espíritu Santo, y empezaban a manifestar estas cualidades, estas actitudes que realmente fueron de gran importancia vital en esos primeros creyentes. Entonces esta noche, en esta reunión juvenil, vamos a estar viendo este primer tema. Una iglesia impactante es una iglesia que valora el congregarse, Y vamos a ver algunos beneficios que encontramos. Cuatro vamos a nombrar por razón del tiempo en el libro de Hechos. Solo en el libro de Hechos, algunos beneficios que podemos encontrar, digamos, al congregarnos. El primero se encuentra que claman a Dios. Y vamos a estar buscando allí en Hechos capítulo 12, verso 5. Vamos a dejar eso. Hechos capítulo 12, el verso 5, ya había avanzado el evangelio, ya había transcurrido algunos días, bastante tiempo, pero aún seguimos en estos primeros cristianos. El efecto que estaba causando el evangelio trajo también oposición, trajo también situaciones realmente muy difíciles. Y dice así, Hechos capítulo 12, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Leía una vez, escuché que aquel boxeador, Cassius Clay, conocido también como Muhammad Ali, una vez estaba a punto de viajar, estuvo en un avión, y ya cuando iba a despegar, la azafata le dijo: señor, por favor use el cinturón porque ya estamos listos para despegar. Y entonces Cassius Clay le dijo a la azafata: Superman no necesita cinturón de seguridad. Y entonces la azafata le dijo: cierto, pero Superman tampoco necesita de un avión. Buena respuesta, ¿verdad? Que recibió Cassius Clay. Muchos piensan que la autosuficiencia es una virtud. Quizás durante la ceremonia de graduación en algunos colegios habrá oradores que estimulan a los jóvenes a ser autosuficientes. Pero la verdad
que espiritualmente hablando, la autosuficiencia no es una virtud, más bien es un vicio, digamos así, algo defectuoso. En estos 3 versículos leídos, notamos 3 acciones vitales que hacen una iglesia y que sea impactante. Se congregaban, tenían comunión y comparten el Evangelio. En esto que se congregaban, podemos recordar que estos primeros conversos procedían de un trasfondo judaico. Si incluso volviendo a este capítulo 2, en la cual tienen como texto lema, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, es notable porque podemos recordar que ellos vienen de un trasfondo judaico. Para ellos, el templo era el lugar donde se desarrollaban los sacrificios, donde se llegaba allí para pedir perdón, las ceremonias, los rituales judaicos que están enseñados sobre todo en el libro de Levíticos, todavía se seguían llevando a cabo. Entonces, aunque la iglesia se inauguró con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, esos vínculos con el templo judío no fueron cortados de inmediato para esta instancia. El proceso de desprenderse de los hábitos del judaísmo prosiguió a lo largo de todo este libro, del periodo del libro de Hechos. Y así los creyentes siguieron asistiendo al templo, pero se veían en la obligación de reunirse en las casas, porque ellos al identificarse en haber creído en Cristo Jesús, poco a poco eran resistidos en las sinagogas y en el templo y eran rechazados. Ya para el final del siglo I, podemos saber y decir con seguridad que ningún cristiano que se decía ser judío y decía ser cristiano no podía entrar ni siquiera a las sinagogas al final del primer siglo. Ahora, es notable esto, ¿por qué? Porque estas primeras personas que recibieron al Señor, recibieron el don del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versos 13 y 15 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esa es la manera que ahora opera. Uno cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a nosotros y nos sella con su presencia, con su persona, como una identidad. Somos parte de la familia de Dios. Él nos adopta como sus hijos para siempre. Y Él está dentro de nuestro corazón y Él nos impulsa a vivir de esa manera. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenían el Nuevo Testamento, no conocían todavía el misterio de la iglesia, las nuevas doctrinas que se han ido revelando progresivamente, y ellos asistían al templo y predicaban a Cristo, pero como eran rechazados, entonces tuvieron que verse obligados en congregarse en alguna casa. De hecho, ustedes recordarán el testimonio del apóstol Pablo, Saulo, anteriormente llamado, que perseguía y asolaba a las iglesias. Una vez que se convirtió, lo primero que hizo después de haber estado 3 años en Galacia era buscar a los discípulos de Cristo, ahí en Damasco. Cuando va después a Jerusalén, busca también congregarse con aquellos seguidores de Cristo. Y le tenía miedo, dice en Hechos capítulo 9, porque este era el que asolaba las iglesias hasta que quisieron matarle. Pero esta era la necesidad de todo verdadero hijo de Dios, de congregarse. Ahora, la primera una vez que nosotros podemos ver por qué es importante, por qué es vital congregarse.
lamentablemente, hoy por hoy se descuida mucho el hecho de congregarse. Y a veces con esto de la virtualidad, si bien es cierto, trajo una muleta, digamos, para esta situación de la pandemia, también trajo alguna comodidad de quedarnos en casa y no asistir a los cultos, no asistir ni desarrollar los servicios que tenemos como privilegio el poder realizarlo. Ahí tenemos el primer texto que hemos leído en Hechos capítulo 2, el verso 5, una de las primeras bendiciones que podemos encontrar por congregarnos. Aquí encontramos a Jacobo en Hechos capítulo 12, uno de los discípulos pilares, digamos, más cercanos del Señor Jesús. Pedro, Jacobo y Juan eran los tres discípulos más cercanos de entre los 12. Jacobo fue muerto. Este rey, dice allí en Hechos capítulo 2, el primer rey en aquel tiempo, el rey Herodes, este es el rey Agripa. Es notable porque este rey Agripa primero era hijo de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande. Su hermana justamente era Herodías, la que envió a matar a Juan el Bautista, a decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes Agripa era en parte o tenía parentesco con digamos, el pueblo, se podía decir que tenía alguna identidad con el pueblo judío, porque su mamá, aquí era Manre o algo así se dice el nombre, se lee el nombre de ella, era, digamos, descendiente de los macabeos. Entonces, él tenía por ella, por haber sido criado, digamos, con estas señales de patriotismo del judaísmo, tenía mucha simpatía con los judíos y obviamente que los judíos no creyentes odiaban a los cristianos. Pensaban que los cristianos era una secta. Para ese tiempo los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo Galilea, Perea, Judea y Samaria. Y entonces este Herodes Agripa, para tener la simpatía de los líderes judíos y de todos los judíos en sí, hizo arrestar a uno de los pilares de la iglesia, a una de las personas importantes de la iglesia, Jacobo, y lo mató. Y entonces, como esto ganó prestigio, ganó apoyo, se puso contento, dice el Hechos capítulo 12, verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a arrestar a Pedro con la intención de matarlo. Pero cuando lo arrestan a Pedro, justo llega la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Una semana en la cual no se come panes sin levadura, una de las fiestas principales de todo judío. De hecho, el Señor Jesucristo dio su vida, era un Cristo en nuestra Pascua. Pablo va a escribir después a los corintios, y entonces, como él tenía simpatía con los judíos, no quiso que llegue esa sentencia a Pablo en esa fecha, porque era una fecha muy sagrada para los judíos. Entonces, dice allí, el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, no para darle libertad, sino sacarlo de la cárcel para darle de sentencia, aquella misma noche hubo un milagro sobrenatural. Pero previamente hemos leído en el verso 5 que la iglesia oraba. Ahora, qué importante, porque esos primeros cristianos que eran rechazados, que eran perseguidos, que ya no solo podían estar en la sinagoga, ni también en el templo, después eran excluidos, ellos empezaron a reunirse en la casa, probablemente sea la casa de María, la madre de Juan Marco, donde probablemente haya sido el aposento alto. Allí se juntaban a orar. El hecho es que buscaban
reunirse, y en esta ocasión la importancia de orar por lo necesitado. Ahora, qué notable, hermano, porque cuando Satanás trata de hacer lo peor, los cristianos podemos volvernos a Dios en oración y saber que Él va a obrar. La manera de expresar el amor a Dios en nuestros corazones es amar a los creyentes orando fervientemente por ellos. Nosotros podemos ver que iglesias donde asisten para orar es una iglesia impactante. Hoy por hoy las iglesias no son impactantes porque no valoramos la oración en congregación. Cuando uno está en apuro, cuando uno tiene problemas, cuando uno toca fondo, cuando hay un familiar que está muy enfermo, enseguida clamamos y decimos, por favor, hermano, oren por nosotros. Y hay hermanos que oran sinceramente por ellos. Pero una vez que hemos recibido esa bendición, nos cuesta orar por los demás. Nos cuesta asistir a la reunión de oración y cada vez va decayendo. A veces como líderes de la iglesia tratamos de organizar algún tema dentro de la reunión de oración que sea atractivo, impactante, que sea también de conocimiento y que enriquezca el crecimiento espiritual, buscando quizás ciertos programas para ser atractivo a esa reunión de oración. Pero el punto es que si nosotros no estamos impactados por el amor del Señor, todo lo que nosotros podamos hacer va a ser algo superficial. Estos primeros creyentes se reunían y podían ser fortalecidos y superar las tribulaciones y los conflictos porque han sido primeramente impactados por el amor del Señor. Vivían cuidando ese impacto del amor del Señor en su vida. Y una de las evidencias era congregarse, y en este caso se congregaban para orar. Qué precioso es tener este hábito de decir, hermano, te voy a visitar para que oremos. No te lleva mucho tiempo. Incluso en los matrimonios muchas veces no hay ese hábito de orar. Entre hermanos no hay ese hábito de orar. Ni solos tenemos ese hábito de orar. Ni la vida de un creyente avanza si no aprendemos a orar, mucho menos la iglesia va a avanzar, va a ser impactante si no cultivamos el amor a congregarnos para orar unos por otros. Primer beneficio al congregarnos es que habían personas que clamaban a Dios por el necesitado. ¿Eres tú de esas personas que realmente te deleita en ir a las reuniones de oración para clamar e interceder por los necesitados? Ojalá que sea la iglesia de Plotier y nuestras iglesias y nuestro matrimonio y nuestra familia una iglesia que ame ir a esa reunión. En segundo lugar, capacitaban por la palabra. A ver, voy a volver a poner esto aquí para que podamos ver ese power, ¿verdad? En primer lugar, clamaban a Dios. En segundo lugar, claman a Dios. Y en segundo lugar, capacitaban con la palabra. Si uno sigue avanzando, ahí en Hechos 16, el verso 1 al 5, encontramos el segundo viaje misionero. Ya la iglesia había trascendido de Jerusalén, había incorporado a los samaritanos, tuvieron que aprender los judíos a aceptar y saber que la iglesia está comprendida por judíos y gentiles, y de entre esos gentiles estaban los samaritanos, que ellos aborrecían, y estaban todos los otros que no eran judíos. Se dice allí que todo judío bien devoto oraba así, o devoto a su religión, digamos así, judaica, oraba así: gracias porque no soy gentil,
gracias porque no soy mujer y gracias porque no soy perro. Esa era la manera que comentan la oración que cada día realizaban estos judíos fanáticos, ¿verdad?, de su religión. Ahora ellos tuvieron que, al convertirse al Señor, tuvieron que aprender que Dios ama todo y que todos quieren ser salvos. El Evangelio transcurrió y uno puede ver aquí ya en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 16, cómo llegó el Evangelio al Asia y ahora en este segundo viaje misionero se va a transportar hasta Europa y van a llegar a Filipos. Pero antes que suceda esto, había iniciado esta obra, llegan aquí, en Hechos 16, a Listra, y aquí encuentran a un joven llamado Timoteo. Dice así, Hechos 16 del 1 al 5. Probablemente habían recibido a Cristo en el primer viaje misionero, cuando Pablo hizo con Bernabé, pero dice allí, el verso 1 y 2, después de ello, llegó a Derbe y a Listra, y había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora es importante ver estos detalles que nos muestra la Biblia, ¿no? La capacitación, el discipulado comienza en la casa por personas creyentes. Ahí estaba su mamá Eunice, su abuela Loida, la enseñanza primaria, esa capacitación primaria es responsabilidad de los padres, de los familiares. Los hijos que gozan de esta bendición son más privilegiados al ver a sus padres mostrándoles con su buen ejemplo cómo relacionarse y cómo seguir a Dios. Hay jóvenes que todavía no han contraído matrimonio y van a contraer. Y a veces uno ve que mientras que están solteros o están de novio asisten a la iglesia y después que se casan ya no van. Parece que consiguieron al novio o a la novia y parece que en vez que fuera una bendición, no sé si utilizar una palabra de maldición, pero no sé por qué dejan de asistir. Y ya que el trabajo y eso eso muestra que realmente el interés por ir a las reuniones parecería que no fuera el Señor. Aquí habla de un discípulo y que unos padres, en este caso la madre, el padre era griego, no sé si sería o no creyente, guarda silencio en la Biblia, pero es instruido por la mamá y la abuela y tiene esos primeros pasos y su vida ha impactado no solo en su ciudad, sino también en ciudades vecinas. Pero cuando sigue avanzando la lectura, dice el verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Timoteo fue incorporado a este equipo misionero de Pablo y Silas. 3 misioneros ahora. Timoteo, un jovencito allí. Y tenían que ir en distintas iglesias, en distintos lugares, para entregar las enseñanzas que habían acordado en el concilio que han tenido allí en Hechos capítulo 15. Es decir, esta manera era se reunía la gente para recibir las enseñanzas. El Nuevo Testamento no estaba escrito, las revelaciones de Dios estaban siendo dadas a través de los profetas, los apóstoles, y los apóstoles iban escribiendo los evangelios, las cartas, y esa recién iba llegando con mucho tiempo de lentitud, porque no había WhatsApp en ese tiempo para poder ser instruido en la doctrina correcta. Ahí en el concilio de Hechos capítulo 15 habían quedado que ese concilio habían reconocido que la salvación solo es por la fe en Jesucristo, que la circuncisión,
la observancia de la ley no podían añadirse a la fe como condición a la salvación. El hecho de que Timoteo haya sido circuncidado no ha sido por, como relata allí el verso 3, no ha sido para que pueda recibir la salvación, sino para no ser gravoso a los judíos allí en la sinagoga. Porque Pablo, donde iba, predicaba el evangelio, primero en la sinagoga y después a los demás, especialmente a los judíos, a los gentiles, en la cual ha sido comisionado. Entonces, toda esa capacitación en la palabra se la adquiría cuando se congregaban. Y surge la pregunta, querido, qué importante es que como obreros de Dios, como señoritas, como jóvenes, como personas de Dios, seamos personas que procura con diligencia presentarse ante Dios como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Ahora hay varias formas de que uno puede estudiar la Biblia y tienen el Instituto Bíblico Jorge Müller, antes también tenían su propio instituto, pero en la misma iglesia también sé que hay buena enseñanza. Instrúyase. Eso es importante. Una iglesia impactante es una iglesia que aprende la verdad, la doctrina y la transmite. No puede haber cambios, no puede haber crecimiento, no puede haber transformación. La santidad progresiva viene a través de conocer la palabra y aplicarla. Por lo tanto, te animo, querido joven, a seguir estudiando la palabra y siempre ampliar el conocimiento, profundizar más las escrituras para ser eficaces en todo lugar. Entonces, número uno, eran personas que se reunían para poder clamar por el necesitado. Número dos, para capacitar con la palabra o en la palabra. Pero número tres, podríamos decir, consolaban. En Hechos 16:40, allí llegó a Filipos, fueron encarcelados, tuvieron que ser azotados Pablo y Silas. Ellos cantaban himnos al Señor y tuvieron el privilegio de llevar a los pies de Cristo al carcelero. Sucedió un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, el carcelero se iba a matar, ellos le dijeron, no te mates porque estamos todos aquí. Y el testimonio de estos misioneros, sus alabanzas, sus himnos que cantaban al Señor, llegaron al corazón de este carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al día siguiente obtuvieron la libertad porque Pablo es ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, romana y judía, y lo soltaron. ¿Y a dónde van? Hechos 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Lidia fue la primer creyente, ella con su casa ahí en Filipos, donde se bautizaron también, después de haber creído en el Evangelio de Cristo. Y dice ahí el verso 40, y habiéndolos visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. Necesitamos como iglesia aprender a escuchar y acompañar a aquellos que sufren. Son como el ungüento para las heridas del alma. No tenemos tiempo muchas veces para escuchar a los demás. Los que brindan empatía a los que sufren reciben respeto y cariño perdurable. Ahí mi papá me sabía decir, porque yo llegaba a la iglesia y tarde y me iba temprano. Mi papá me decía, te pareces un balde de plástico. Y yo no le daba mucha importancia. Y ya cuando me lo repitió varias veces, le dije, y papá, ¿por qué me dice usted que balde de plástico? Y entonces mi papá me dice, lo que pasa es que cuando vos vas a la iglesia, después que termina la reunión,
te rajas rápido, al igual que el balde de plástico, se rajan rápido. Y hay hermanos así, se rajan rápido. Yo sé que allá eso no pasa. Pero una iglesia que impactante, una iglesia que aprende a escuchar, que aprende a acercarse y a estar con el que sufre. Tiene que saber que la reunión no termina a esa hora, empieza antes y termina después. Note usted que aquellos hermanos que llegan primero y se van al último son los hermanos que transmiten el amor de Dios. Hay otros que llegan simplemente para cumplir, para estar, pero otros para servir. Ojalá que esta iglesia y estos jóvenes preciosos que ya están siendo pilares en la iglesia puedan valorar ese privilegio de la función que están cumpliendo y desarrollando. Hay muchas personas que necesitan ser oídas, que necesitan ser atendidas. Número 1, clamaban por los necesitados. Número 2, capacitaban con la palabra. Número 3, consolaban. Y número 4, y por último, porque ya el tiempo se me ha acabado, corregían. Ahí en Hechos 15, el verso 36 hasta el final del capítulo, ahí encuentra usted ese episodio cuando quiere salir del segundo viaje misionero. Pablo le dice a Bernabé, vamos de nuevo, tenemos que visitar de nuevo las iglesias y ampliar nuestros recorridos. ¿Cómo no? Vamos a volver a llevar a mi sobrino Juan Marco. No, dice Pablo. Y hubo tal desacuerdo en Hechos capítulo 15, verso 38 y 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. En el griego, yo no sé el griego, pero hay alguien quien sabía, me decía que esa palabra tenía que ver levantando la voz, el desacuerdo. Probablemente haya sido Pablo, porque tiene esa característica, digamos, de ser enérgico, ¿no? En sus cartas uno puede ver eso. Le habrá levantado la voz a Bernabé. No puede ser. Este muchacho, cuando lo incorporamos en el primer viaje misionero, desertó, falló. Fue un irresponsable. Cuando más lo necesitamos, no está listo. Y entonces Bernabé dice, bueno, pero hay que darle otra oportunidad, seguramente. Y Pablo dice, no, pero es un irresponsable, es un inmaduro. No podemos incorporar a gente irresponsable e inmaduro. Y hubo tal desacuerdo que se tuvieron que separar. Ahora, cuando vamos nosotros a Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios nos ha dado dos herramientas para corregir el pecado, misericordia y verdad. La verdad no se cambia. Lo que es correcto, no se diluye, no se cambia. Pero ¿cómo ayudamos a las personas a afirmarse en esa verdad con misericordia? ¿Tenía razón Pablo? Tenía razón. ¿Tenía razón Bernabé al darle una segunda oportunidad? Tenía razón. Ambos, Pablo y Bernabé, la firmeza de Pablo, la misericordia de Bernabé, fue algo productivo en la vida de Juan Marco. Ojalá que en la iglesia haya esto y nosotros aprendamos desde jóvenes a ser misericordiosos. La verdad no se diluye, pero la única manera de poder afirmar a las personas en la verdad es teniendo misericordia. Querido, yo tengo 60 años, no estaría en los caminos del Señor y no hubiera tenido mi familia, mi matrimonio, si no hubieran tenido misericordia para conmigo. Fue muy tremendo, muy rebelde, muy difícil. Ha habido firmeza. Quizás excesiva, quizás. Gracias a Dios por esa firmeza. La verdad no se diluyó,
pero hubo personas que se acercaban, que me escribían cartas postales, porque en ese tiempo corría solo eso, que viajaban. Don Ricardo Robertson, un misionero escocés ya con el Señor, viajaba desde Orán hasta Jujuy, 250 kilómetros solo para visitarme. Un misionero que me conoció en los campamentos y supo que yo me había apartado y vino no para una reunión, solamente para visitarme y animarme que vuelva a los caminos del Señor. No estaría aquí sino de no haber sido por hermanos que han usado la misericordia, pero también la verdad. Por eso, querido, si nosotros aprendemos estas cualidades, no solo en la iglesia, sino también tu vida, tu matrimonio, con estos principios, vamos a crecer y vamos a construir nuestras vidas seguras y felices, aprendiendo a valorar, en vivir, congregándonos, amar y valorar lo que es la congregación. Allí podemos entonces, número uno, clamar por los necesitados. Número dos, capacitar a otros en la Biblia. Número tres, consolar a los que están sufriendo. Y número cuatro, corregir con amor, con misericordia y también con verdad. Que el Señor nos bendiga entonces y mañana continuaremos con este estudio.